ya. Mientras los niños pasan, deciros que el jueves tenemos culto de oración cada jueves, aunque sea a través de Zoom. Y si podéis venir, mejor. Estamos aquí también presencialmente. Pero si no, reuniros a través de Zoom. Y los que estáis allí en YouTube también, enviadnos un correo electrónico a la fundacionbiblica@gmail.com si queréis participar ahí, o a @yahoo.es. Vamos a estar ahí también en contacto. Muy bien, creo que ahora ya sí los niños están fuera. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Vamos a estar hablando de la adoración y de quién es el Señor Jesucristo en esta mañana. Para ello, abrid la Biblia, por favor, en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 vamos a estar hablando de una historia tal vez conocida por muchos, la mujer samaritana y el Señor Jesucristo. Y al hacerlo en esta mañana vamos a descubrir tal vez incluso cosas que no habíamos visto antes. Porque quiero enfatizar en esta mañana mi tesis, y mi tesis es esta, que no estamos conociendo al verdadero Jesucristo y que no estamos adorando a Jesucristo como Él debería. Y por lo tanto estamos viviendo en un tiempo de suma confusión. Y vamos a estar viendo en este Juan capítulo 4, en esa historia, como hay momentos que conocer a alguien en tu vida y tener un encuentro, dejas de ser el que habías sido hasta ese momento para ser otra persona, otro ser. Pero cuando ese alguien es el Señor Jesucristo, tu vida cambia de tal manera que nunca más vuelves atrás a ser lo que fuiste. Y lo vamos a ver a través de esta historia bien conocida de Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Os invito a leer las Escrituras en el versículo 1 hasta el versículo 29 y luego leeremos también desde el 39. Juan capítulo 4 y versículo 1. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Providencialmente tenía que pasar por allí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondiendo Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Respondiendo Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame ese agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondiendo la mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Y Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vayamos ahora al versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. La historia de la mujer samaritana es bien conocida y predicada en muchísimos púlpitos a lo largo de los años. Es una historia real y es una historia que nos habla de muchas cosas en la vida. Pero la primera que observo en esta ocasión es como la providencia de Dios llevó a esta mujer a tener un encuentro real, personal y cercano con el Señor Jesucristo. La mano de la providencia empieza a trabajar de una forma extraña. El Señor Jesús está saliendo de Judea. Los fariseos le están confrontando. Está habiendo un rechazo del Mesías prometido. Los religiosos de su tiempo están viendo al Hijo de Dios delante de ellos. Y en vez de abrir su corazón y aceptar a este Redentor, empieza a haber un rechazo. El Señor Jesucristo en esa providencia se mueve hacia la región de Samaria. Un lugar que para los judíos es un lugar de desprecio y menosprecio. Los samaritanos habían entrado en una especie de competición religiosa. Tenían también un templo donde adoraban, no el templo de Jerusalén. Y el peor insulto que un judío podía recibir era llamarle samaritano. El Señor Jesucristo se acerca a esa región. Está cansado del camino. El Hijo de Dios estaba cansado. ¿Podéis imaginaros eso? ¿Podéis imaginar que este hombre, al cual yo imagino un hombre robusto, fibroso, un hombre fuerte, no alguien que era debilucho, sino un hombre que hablaba con autoridad, con poder, que había confrontado en las narices de esos fariseos su propio pecado, ahora está cansado del camino y providencialmente se sienta al lado de un pozo. Tiene sed. Y se acerca ahí una mujer la cual también tiene sed. La providencia de Dios ha traído a 2 almas sedientas a un pozo. Y en esa providencia empieza la historia de la mujer samaritana. Y tal vez, ¿por qué no decirlo? Empieza tu propia historia o mi historia. El Señor Jesucristo empieza a hablar con esa mujer. Y en esa conversación vemos 2 claras posiciones. La posición del hombre, representada por esta mujer samaritana. La posición del alma caída, del pecador sin Cristo. Y la posición del Hijo de Dios. Os invito a que por unos instantes pensemos en este primer punto de nuestro mensaje, en esa conversación. La mujer empieza a hablar de los recursos humanos. El versículo 11. Dice, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Señor, tienes sed y no tienes ni idea, no tienes fuerza en ti para sacar agua. ¿Cómo vas a hacerlo? Una de las características de la religión humana es que está basada en recursos humanos. Cualquier religión de las, recuerdo aproximadamente el número, y parece exagerado, incluso 100.000 religiones que llegan a haber en todo el mundo, pero una de las claves es justamente los recursos humanos. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo conseguir,
lo que yo puedo realizar para Dios, lo cual me satisface a mí mismo. Yo sí tengo cómo sacar agua del pozo, pero tú no. Recursos humanos. Y el Señor Jesucristo se muestra con una respuesta extraordinaria cuando le dice, si conocieras, el versículo 10, el don de Dios. Ante esa fuerza de recursos humanos, Cristo dice, yo soy el don de Dios. En ese aspecto mostramos ahí claramente la realidad de lo que tú y yo creemos hoy. Lo que nos salvan no son nuestras obras, no son nuestros recursos, no son nuestras fuerzas, sino el regalo que Dios dio a la humanidad para que todo el que quiera creer, crea y sea salvado por pura gracia, por puro don. ¿Lo crees tú esto hoy? ¿O estás aún basándote en los recursos humanos? Dirás, un momento, pastor, yo vengo a la iglesia evangélica. Un momento, pastor, de hecho vengo a una buena iglesia evangélica, donde predicamos buenas doctrinas, donde cantamos maravillosas canciones, donde tenemos un gran programa, ¿verdad? De jóvenes, de niños, de todos estos recursos no sirven para nada, a menos que tengas el don de Dios, el Hijo de Dios. Y voy a empezar ahora a hacer aplicaciones porque me temo, hermanos amados míos, que en el siglo XXI, aún dentro de las iglesias evangélicas, estamos viviendo una religión de recursos humanos, donde el poder de Dios se ha dejado de ver porque han dejado a Cristo fuera de la puerta. Y la maquinaria y el poder viene del brazo de los hombres, que tiene recursos para sacar agua podrida de un pozo, pero no entiende el don de Dios. Y en esa carga hay dos cosas que empiezo a vislumbrar al leer este pasaje y que os lanzo el reto. Y el reto es este. ¿Conocemos a Cristo? ¿Y le adoramos como conviene? Es decir, ¿hemos creído en el Cristo de las Escrituras? ¿O hemos creído en el Cristo de la historia? ¿O hemos creído en este Cristo que la religiosidad ha creado para darnos un Cristo a nuestra imagen y semejanza y forma para que le adoremos con nuestros recursos? Lo vamos a ver a lo largo de esta historia. La mujer tenía recursos, pero Cristo era el don. En segundo lugar, hubo un menosprecio directo. Directo, ¿cómo lo sé? Mira lo que dice, como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana. Jesucristo, primeramente, antes de ser crucificado, fue menospreciado. Menospreciado por los hombres, nos dice en Isaías 53. Desechado. No hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Este era el aspecto de nuestro Mesías. Y esta mujer vio en él a un judío, digno de menosprecio, porque yo soy samaritana. La primera cosa que observo en la humanidad, amados míos, es que Cristo es menospreciado. Y es presentado como un judío. Espero no ofender a nadie en esta mañana al decir que el Señor Jesucristo seguramente tenía una buena nariz de judío. Y tenía un buen pelo moreno y una piel de color olivo. No tenía los ojos azules y era rubio, como nos han pintado. Una imagen de un Cristo muy parecido a esos señores feudales que conquistaron en las cruzadas Jerusalén y lucharon en esas tierras, los templarios. Jesús era un judío. Y él mismo dijo, la salvación viene de nosotros. Versículo 22, judíos. La primera vez que el Señor Jesucristo usa el pronombre personal, plural, nosotros. Él habló de su Padre, él habló de él mismo, pero aquí habla de nosotros los judíos. El antisemitismo ha llegado a tal punto de menosprecio que también una de las cosas que se ha hecho a lo largo de la historia es cambiar la imagen de Cristo. Para no ser el Cristo de las Escrituras, el Cristo que encontró a la mujer samaritana, sino un Cristo hollywoodiano, de Hollywood. Un Cristo peliculero. Un Cristo hecho a la imagen de los héroes de Hollywood. El mismo menosprecio
fue cambiado por el Señor, porque cuando él fue abofeteado, él puso su otra mejilla. Y ese menosprecio fue cambiado por su aprecio hacia el pecador. Yo puedo imaginar al Señor Jesús mirando los ojos de esa mujer, sabiendo quién era, cómo era, qué pensaba, qué había en su corazón, y aún así amándola. Jesús cambió el desprecio por el aprecio. ¿Recuerdas cuando tú y yo no éramos salvos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros blasfemamos el nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos reímos en su cara de mensajes como el que hoy estoy predicando? ¿Cuántos de nosotros le dimos la espalda? ¿Y cuántos de nosotros echamos la culpa a Él de todo lo que nosotros mismos habíamos sembrado y recogido? Pero Dios cambió nuestro menosprecio en aprecio por nosotros. Sigamos mirando a esta mujer de corazón orgulloso. Su respuesta en el versículo 13, versículo 11, 12, iremos después al 13. La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú mayor que él? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. El orgullo de la religión. El orgullo del yo puedo conseguirlo, yo puedo hacerlo. ¿Y os dais cuenta cómo vamos edificando aún nosotros mismos la seguridad de lo que podemos y las bendiciones de lo que recibimos y menospreciamos el don? Hermanos, dejadme deciros algo, que seguimos aún dentro de la iglesia evangélica actuando de esta manera, menospreciando el don y asegurándonos en nuestras tradiciones humanas, en lo que hizo nuestro padre, nuestro abuelo, nuestras generaciones pasadas. Y de esta manera vamos transformando al Señor Jesucristo, no en lo que Él es, sino en lo que nosotros pensamos que Él es. Sigo avanzando. Ese orgullo es cambiado por algo. Yo soy el que sacia. Mira el versículo 13, dice así. Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Bien, ahora las cosas empiezan a ponerse al nivel de la realidad. ¿No es así? ¿Cuántas personas están sedientas buscando pozos de los cuales beber y solo encuentran aguas sucias? Pero ¿cuántos creyentes están sentados al lado del pozo de agua de vida y no beben? Y no beben. Y la sequedad espiritual empieza a ser tan grande en la vida del creyente que empezamos a vivir como esta mujer samaritana en una religiosidad, en una religión de tradiciones humanas. ¿Estás conmigo? Y empezamos a crear conceptos de la vida cristiana que no son reales. Y empezamos a crear a un Cristo que no es real. Voy a lanzar un pensamiento que puede sorprenderos, pero os lo lanzo. ¿Estamos creyendo en el mismo Cristo que creyeron los primeros creyentes que murieron en los circos romanos? ¿Estamos creyendo en el mismo Cristo de los evangelios? ¿O hemos transformado tanto su imagen que estamos creyendo en otra cosa? Porque no sabemos quién es Él realmente. Y por eso es que muchas veces, aún siendo creyentes, estamos secos. Porque el versículo que voy a leer ahora a mí me ha impactado en mi propia vida. Y es reforzado una segunda vez, como veremos, por el Señor Jesucristo. Y si tiene tanta fuerza este versículo, si este versículo es una promesa para mí, me pregunto, ¿por qué no lo estoy viviendo? ¿Sabes qué versículo es? El versículo 14. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no el agua de este pozo, el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Vamos un momento a Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan 7 y versículo 37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Ese es mi Señor. Él no hablaba con la boca chiquita. Se puso en pie, todo el mundo puso sus ojos en él y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Busca donde dice eso la Escritura. Hay un debate teológico muy grande de a qué Escritura se refería el Señor Jesucristo. Tal vez se refería justamente a unos capítulos anteriores, ahí en Juan capítulo 4. El que cree en mí, hay una fuente de agua de vida. Tengo una comunión con Dios que puedo disfrutar, que me llena de poder, me llena de gracia. Y hermanos, hemos perdido en nuestra mente lo que ese versículo está diciendo, porque se refería al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se refería a esa gran realidad que el Espíritu de Dios, Dios mismo mora en mí, y por lo tanto no tengo que ir a buscar otras fuentes de agua que me satisfagan. Porque en Cristo he sido satisfecho. Pero seamos reales, ¿es así? Muchas veces no. Muchas veces no. Hay un grupo de iglesias, no es tan popular aquí en España, aunque hay grupos, que se llama Para de Sufrir. No sé si habéis escuchado de este grupo, Para de Sufrir. Para de Sufrir predica un evangelio de la prosperidad. Es un evangelio bastante interesante. De hecho, si yo lo predicara aquí, os aseguro que llenábamos el local de la iglesia. El evangelio de la prosperidad dice: mira, si tú crees en Cristo, tú vas a tener todo lo que le pidas. Vas a parar de sufrir, no tendrás enfermedad. De hecho, esto parece a algunas de las sectas, las enfermedades están en tu mente. Solamente es algo que te imaginas. No vas a padecer, voy a sanarte de todas tus dolencias. Vas a tener un cochazo, si le pides a Dios un cochazo, te lo va a dar. Vas a tener una casa donde quieras, ahí en la playa, porque ves, pero yo estoy hablando como estos pastores, yo la tengo, y mira qué traje más chulo llevo, ¿verdad? De seda, venida de la India, y estoy aquí con un Rolex puesto aquí en mi muñeca, y estoy aquí con todos mis alhajas, porque Dios me ha bendecido, y la señal de la bendición de Dios es todo esto que tengo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho algo parecido? Si Dios me bendice, Señor, bendíceme. ¿Y a qué nos hemos referido? ¿A tener dinero en el banco? ¿Verdad que sí? ¿A tener tal vez un buen empleo? ¿Tal vez tener una buena casa? Y tal vez tener, no sé, todo lo que necesitamos, unas buenas vacaciones. Y cuando tenemos eso decimos: Dios me ha bendecido. ¿Cuántas veces yo he caído en ese error? Y ese error lleva a ese corazón del versículo 15 de esa mujer, cuando dijo, la mujer le dijo: ay Señor, dame ese agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué es lo que veis ahí? El aprovechamiento humano. El aprovechamiento humano. Cuando vemos que Dios da y decimos: Señor, tú eres el mago de la lámpara maravillosa. Voy a frotarte para que me des. Ese es el tipo de cristianismo que creyeron los primeros cristianos. Id un momento a los circos romanos. Cerca de aquí, exactamente a 58 minutos, hay un lugar. Se llama el Anfiteatro Romano de Tarraco Provinciae, provincia de Tarragona. En ese lugar murieron el pastor de la iglesia y 2 de sus diáconos. Los números a veces me sobresaltan, dicen que 11.000 personas. Yo creo que fueron menos, pero cristianos murieron a una hora de camino de nosotros. Id a esos cristianos y decirles: ¿sabes? Yo estoy pidiendo a Dios que me bendiga. Y me ha dado un nuevo coche y una nueva casa y me ha dado unas vacaciones tremendas. ¿Qué haces tú? Y te responderán: yo estoy aquí muriendo por causa del Evangelio, dando mi vida a aquel que me prometió que de mi
corazón, de mis entrañas, saldrían aguas frescas de vida. Yo creo en Él y sé que mi ciudadanía no está aquí en la tierra, que este es un lugar de paso, que voy a los cielos y voy a derramar hasta mi última gota de sangre porque he creído en Él. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Oh, me voy a la casa de vacaciones que tengo ahí en la playa. ¿Ves lo que estoy diciendo? Id por un momento a Sevilla, Valladolid. Acercaos conmigo. Año 1417, 1412. Vete ahí las piras de los cristianos que están ardiendo porque han querido leer la Biblia en su lengua original. Acerquémonos al sur de Francia, en las ciudades de Languedoc, y veamos aquellos albigenses que fueron puestos en fuego por lo que tú y que yo creíamos. Y decirle a estos creyentes que estaban dando su vida que nuestro cristianismo está basado en lo que nosotros podemos hacer en un buen local con aire acondicionado, unas buenas sillas para sentarnos. No quiero hacernos sentir culpables, pero quiero que choquemos con una realidad que el cristianismo actual ha desvirtuado. Y es que el aprovechamiento carnal, el orgullo carnal, es fruto de una mente que está sometida al pecado, no a la libertad en Cristo. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y tenemos que despertar a esa realidad de que puede que nos toque a nosotros. Y tenemos que despertar a una realidad que no podemos decirle al Señor, Señor, dame siempre este agua, hey, qué guay, esto es una vida cristiana muy buena, voy a disfrutarla. Porque, hermanos, la senda del Maestro nos llevará a la cruz del Maestro. Y el que quiera ser su discípulo deberá tomar su cruz y seguirle. Esta mujer aquí en este punto aún no lo había entendido. Pero de verdad os hablo así porque voy a poneros un ejemplo. Hemos estado orando por un joven muchacho, se llama Javi, 15 años. Un accidente con su padre. Un accidente que podía haberle costado la vida, si no le va a costar, aún no lo sabemos. Un muchacho que era modelo, guapo, fuerte, 15 años, la vida por delante, con todo su esplendor. ¿Habéis oído ese clic? Eso es lo que tardas en cambiar tu vida. Un accidente de vehículo, un golpe mal dado, un resbalón. Ahora ese muchacho ha perdido sus dos piernas, parte de sus caderas. Puede perder sus brazos, heridas en todo su rostro. Y ve y dile a ese muchacho, Dios está contigo. Dios ha permitido esto en tu vida. ¿Entendéis por dónde voy? El tipo de Dios con el cual hemos creído es un tipo de Dios hecho a nuestra imagen. Que sentimos que nos debe algo y que debe hacer algo por nosotros. Si nosotros hacemos algo por Él, porque al fin y al cabo, pobrecito Dios, ¿verdad? Nos necesita a nosotros. ¿No lo veis así? Ya sé que este mensaje no es popular. Lo que es popular son esos mensajes como TED, las conversaciones de TED. ¿Lo habéis visto por ahí? Dan una conversación y se sienten todos bien. Levanta mano, yo puedo. Escuchaba a Vincent Peale, un predicador americano de hace años, y algunos de sus discípulos que decía, levántate por la mañana y di, yo puedo, voy a triunfar. Esa es la actitud que tienes que tener por la mañana. Y cuando te acercas a la Biblia, lo que lees es, siervo inútil eres y tú no puedes. ¿Os dais cuenta? Y no es para menospreciar al hombre, sino para exaltar a Dios. Y para darnos cuenta, hermanos, que este cristianismo pachanguero que es popular en nuestro siglo, no es el cristianismo de la Biblia. Y no es el Cristo que esta mujer encontró. Y no es el agua que Dios prometió, sino el agua de la religiosidad. Mira el versículo 17. La mujer, hablando, le dijo, no tengo marido. No tengo marido. El Señor le pone el dedo en la llaga y dice, he tenido 5. Había una canción por ahí, a lo mejor algunos de los más mayores la conocéis. Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené. ¿Lo recordáis? Con unas cuantas gotas de cianuro en el café. ¿No la habéis oído esta canción? Sí, ¿ves? Yo sabía que la habíais oído. Creo que fueron 3 o fueron 5 la canción dice.
No. Los envenené con cianuro en el café. ¿Qué había hecho esta mujer? Cada vez que lo leo dije, madre mía, qué peligro de mujer. El hombre que se acercaba a esa mujer debía ser yo soy el siguiente en la lista. Voy a vigilar mi café. El Señor pone su dedo en la llaga, la confronta con el pecado en su vida. De repente ella encuentra a un hombre. Había tenido ya 6. Encuentra a uno que realmente la ama. Le dice la verdad. Y la confronta con su pecado. Y yo quiero de verdad deciros algo. A veces Jesucristo nos pone incómodos. Yo creo que esta mujer se sintió muy incómoda. Me han pillado. Jesucristo nos pone incómodos cuando nos muestra el pecado de nuestro corazón y nuestra propia necesidad. Pero esta mujer hace lo que hacemos nosotros. ¿Qué hizo? Lo vemos claramente, el versículo siguiente. La mujer le dice, uy, Señor, parece que eres profeta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim. Nuestros padres adoraron aquí. Ya. Y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. La religiosidad acalla nuestra conciencia porque creemos que estamos agradando a Dios. Y tenemos una lista de haz y no hagas. Y hacemos tic, tic, tic en cada una de esas cosas, como esta mujer. Señor, he ido a la iglesia el domingo y he cumplido. He cantado buenos himnos, Señor, y he cumplido. Voy bien vestida, Señor, y he cumplido. Señor, no he dicho tacos esta mañana, no he dicho palabrotas, Señor, y ya he cumplido. Señor, no bebo vino, Señor, ni cerveza tan siquiera, ya he cumplido. Señor, llevo mi corbata el domingo, además la que más me gusta, ya he cumplido. ¿Os dais cuenta? Y perdonadme que os hablo así, me hablo a mí mismo porque tenemos que ser sacudidos desde nuestros cimientos. Cuando de repente Dios nos remueve todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, todo lo que en nuestra religiosidad hemos estado cumpliendo, para decirnos un momento, hay algo ahí en tu vida que estás sediento, necesitado. Y el cristianismo que has creído es un cristianismo con un Cristo falso. Y debes cambiar. Jesús le dijo, mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando iba a bachillerato, el libro de texto de la clase de religión se llamaba Los hombres buscan a Dios. Yo siempre pensé el título es equivocado. Dios busca a los hombres. Se cuenta la historia que Sócrates paseaba a la luz del día en la ciudad de Atenas con una luz en sus manos, un candelabro. Y alguien le preguntó, Sócrates, ¿te has vuelto loco? ¿Qué haces? ¿Qué buscas con ese candelabro a la luz del día? Sócrates respondió, busco a un hombre. Sócrates no lo encontró. Pero cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, la expresión que se oyó resonar en ese monte Gólgota fue, he aquí el hombre, exe homo, he aquí el hombre. Y esta mujer estaba encontrando un hombre que le estaba diciendo, viene ahora cuando vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo sé, hermanos, que tenemos que hacerlo así. Hay una lucha de la adoración. Puedo hablar con sinceridad a vosotros. Yo quiero que nuestra iglesia adore a Dios como Él es digno. Y sé que no sabemos hacerlo. La adoración en las iglesias, ¿sabes cómo se hace? A gusto del personal. Cuanto más, mejor, ¿verdad? Cuanto más show, mejor. A unos les gusta la música, himnología clásica. ¡Wow! A mí me encanta la música clásica. Es mi favorita. Me sumo en melancolía, me pongo música clásica y estoy ahí un plátano llorando. Y esa es la música que me gusta, así que, música clásica. Otros les gusta más el rock and roll, Billy Boy. ¿Ah? A moverse. Adoración a la medida del hombre. Yo creo sinceramente que si ahora mismo, fuéramos llevados al trono de Dios,
¿cómo pensáis que estaríamos? Pensad un momento. ¿Dios está aquí? ¿Cómo estaríamos? Yo creo que caeríamos todos sobre nuestras narices, temblando como una hoja movida por el viento, pidiendo a Dios misericordia, como esa montaña Sión cuando Moisés subió a ella y el pueblo dijo, yo no subo, Moisés, ve tú. Y cuando Moisés bajó, su rostro brillaba. ¿Quiera Dios hacernos que nosotros en nuestro encuentro personal con Dios, nuestro rostro brille en esa comunión y podamos adorarle como Él merece? No una adoración hecha a la medida del hombre, no una adoración hecha conforme a lo que nos gusta, sino que nuestras vidas sean olor fragante de suavidad, hagamos lo que hagamos. En nuestros talleres, en nuestras casas, en las tintorerías, en el almacén, en el camión, ahí donde estemos, Dios está contigo. Ese es el verdadero cristianismo que debemos vivir. Y mi vida debe ser una vida que honre y glorifique a Dios porque soy su propiedad. Y porque debemos adorarle en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que Dios te ha dado su espíritu, que vive en ti, que mora en ti, para que el fruto del espíritu nazca y fluya y ames a tu esposa con el fruto de tu espíritu. Y ames a tu marido con el fruto de tu espíritu. Y eduques a tus hijos con el fruto del espíritu. Y edifiques a esta iglesia con el fruto del espíritu. Y puedas ser como los cristianos de antaño. Yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Dadme a Cristo y dadme la muerte si es necesario. Pero yo no voy a rendir un centímetro, un milímetro al enemigo, porque voy a vivir para Cristo. Voy a adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuál fue el resultado de esta charla? Le dijo la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías. Su tono ha bajado, su voz ha bajado. Sé que ha de venir el Mesías. Se llama el Cristo. Lo digo en hebreo, suena bonito. Yoshua HaMashiach. El ungido de Dios ha de venir. El Cristo. Christus en latín. Jesu Christus huios teu. Suena bonito. Lo sabía, tenía ahí las palabras. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Tenía ahí el conocimiento. Igual que la religiosidad y el siglo XXI, estas iglesias que tienen el conocimiento, lo saben, pero no tienen el yo soy. El Señor Jesucristo le dijo, mujer, yo soy. La palabra en griego es ego eimi. Algo de griego que quiero enseñaros es que a diferencia del castellano, o no tanto el castellano, el inglés sobre todo, el inglés siempre necesita la utilización del pronombre personal. I am. I, pronombre personal. El castellano no. Soy el que soy. Está bien. Pero el griego tampoco. Jesús podría haber dicho Amy. Y la traducción hubiera sido yo soy. Pero el Señor Jesús utilizó una forma griega enfática, ego eimi. ¿Por qué? Porque esta forma enfática equivale a otra forma enfática en hebreo. La forma enfática que dijo el Señor en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Y de esta manera encontramos 7 veces que el Señor Jesucristo dice, ego eimi. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el que soy. ¿Eres tú el Cristo? Yo soy. Ego eimi. Y de esta manera la familiaridad de la mujer se convierte en una convicción. Yo soy. Los apóstoles llegaron justo en ese momento. Providencialmente. Pero esa mujer escuchó todo lo que tenía que haber escuchado. Y pasó de una familiaridad con este hombre que me he encontrado al lado de un pozo dándole un vaso de agua,
a encontrarse con el Salvador del mundo. Y escuchó y habló y testificó a todos sus samaritanos. Samaritanos que esperaban también al Mesías. Y sin querer, y perdonad mi sonrisa al decirlo, entrar en una polémica teológica, leo el versículo 42 que decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, tu historia, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, subraya estas palabras, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús vino a salvar al mundo entero, no unos cuantos escogidos a dedos. No hemos creído en un Salvador pequeño, no hemos creído en un evangelio pequeño, no hemos creído en un riachuelo pequeño. Hemos creído en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido, los cuales somos tú y yo. La pregunta entonces que me hago es: ¿estoy disfrutando de Cristo y del agua que Él me ha dado? ¿O todavía estoy sentado al lado de un pozo, esperando algo? ¿Entendéis mi corazón? Quiere el Señor crear en nosotros una pasión tal por Jesucristo, que Él sea lo que nos mueva en todo lo que hagamos en la vida. Sea Él. No sean sus dones, sus bendiciones. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo no te dejaré, dice Jehová. Aunque la higuera no florezca, las vides no den fruto, no haya vacas en los collados, aunque no haya nada, tengo a Cristo y con Él lo tengo todo. La gran bendición de Dios es esa. No es un evangelio hueco y vacío hecho a la medida del hombre, sino la seguridad de que en este mundo, si tengo que cruzar por un río, Dios estará a mi lado. Y si tengo que andar sobre el fuego, las ascuas no arderán en mí, porque Dios está a mi lado. Y Él está más interesado en la eternidad que en el tiempo, hermanos míos. Más interesado en la eternidad que en el tiempo. Dios nunca nos prometió un viaje fácil. Solo nos ha prometido un destino seguro. Y a esta mujer, que le cambió la vida ese encuentro con un hombre, fue lo que ella escuchó. Busco un adorador que me adore en espíritu y en verdad. ¿Quieres ser tú? No a la medida de tu religión, no a la medida de tu templo, no a la medida de lo que te gusta, no con tus pecados, sino con lo que yo soy. Te leo un versículo, el versículo 28, lo había saltado. Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Habéis notado ese detalle? La mujer dejó su cántaro. ¿Y tú? ¿Todavía mantienes tu cántaro? ¿Todavía estás bebiendo del agua de tu cántaro? ¿Todavía estás creando a un Cristo a tu imagen y semejanza, a tu medida? Puedes beber del agua que Él te da, para nunca más tener sed. Yo lo anhelo. Cristo es mi gozo, es mi fortaleza, es lo que más amo, es lo que me da esperanza de vida y gozo aún en la muerte. Es lo que me sostiene en las noches oscuras, en las noches de dolor y de sufrimiento, cuando mi cuerpo dice para, yo sé que Él está a mi lado. Creo que es lo que creyeron esos creyentes ardiendo en las hogueras de España por la Inquisición, perdiendo sus vidas en el sur de Francia, en los países islámicos donde aún hoy en día iglesias son quemadas, donde les ponen en Rusia un fusil en sus sienes y les dicen niega a Dios o disparo. Y ellos sonríen, miran al cielo y dicen, heme aquí, Señor. La fe que sostuvo a Esteban es la misma fe que tenemos nosotros, hermanos. No es otra.
porque del agua que bebió Esteban es el agua que nosotros hemos recibido, y eso debe sostener nuestra alma. Y en esta mañana, al salir de este local, saldremos con la cabeza puesta en los cielos, sabiendo en quién hemos creído y que Él nos ama. Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, el hombre que dio a beber a una mujer samaritana y me ha dado a beber a mí también. Vamos a orar. Señor amado y Padre, toma estas palabras, tómalas conforme a tu voluntad y tu propósito en esta mañana. Hay almas que están escuchando la realidad de que estamos viviendo en un momento de religiosidad, incluso evangélica, que nos está presentando a un falso Cristo, a un falso Dios, a un falso evangelio, donde todo tiene que salir bien porque debe salir bien. Y no nos damos cuenta, Señor, que lo que debemos hacer es dejar nuestro cántaro a un lado de recursos humanos y poner nuestra confianza en ti, Dios verdadero, soberano, y adorarte a ti en espíritu y en verdad, y en la verdad de tu espíritu. Padre, llénanos de tu espíritu, llénanos, Padre. Llénanos para que de verdad el mundo vea que somos diferentes. El mundo no ve a la iglesia diferente porque la iglesia trabaja igual que el mundo. Danos el poder de tu espíritu, Padre. Danos el gozo de tu espíritu. Danos la fortaleza para que vivamos para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Tenemos sed de ti. Nuestra alma está sedienta de ti, Padre. Te necesitamos y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Vamos a ponernos de pie y pasaremos la ofrenda hoy. Vamos a ya movernos pasando la ofrenda. Os agradecemos mucho vuestro apoyo a la iglesia. Gracias a ello podemos seguir ministrando. Vamos a ponernos de pie mientras, Manuel, si nos haces el favor de pasar la ofrenda aquí. Y los que estáis en YouTube, si queréis, hay maneras de poder ofrendar ahí directamente a través del símbolo de dólar que está en el chat al lado. Se llama Super Chat. Te pregunta la visa, lo pones y eso es una manera. Si no, escribidnos a fundacionbiblica@gmail.com y informaremos cómo podéis hacerlo. Y los que estamos aquí es más fácil, ¿no? No tanto tecnicismo, simplemente poner la ofrenda en la bolsita. Vamos a cantar el número 20, cuán grande es Él, pero voy a pedir a Manuel que nos dirija en una palabra de oración antes. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí adorando y bendiciendo tu santo nombre, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, por esa maravillosa gracia que repartes, Señor. Y, Señor, darte gracias porque tú sustentas a cada uno de nosotros, Señor, y Señor, con ello poder agradecértelo todo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas la ofrenda,